Querido hermano en el episcopado, Monseñor Ricardo, querido hermano concelebrante sacerdote, querido diácono, queridos hermanos, queridas hermanas que nos acompañan en este santuario presencialmente, y queridos hermanos y hermanas que nos están acompañando por medio de comunicación. Este año nos toca celebrar esta hermosa e importante fiesta de nuestra Madre de Caacupé de un modo especial, sin poder venir a su propia casa para visitarla, saludarla, pedir las gracias que necesitamos o agradecer las que hemos recibido en nuestras vidas. Estoy seguro que ella nos comprende y comparte con nosotros el dolor. Y como buena madre está atenta a nuestras peticiones y necesidades y para interceder por nosotros. Hoy nos toca reflexionar sobre la Eucaristía y el día domingo. Tema importante, porque frecuentemente oigo decir: ¿por qué tenemos que ir a misa los domingos? ¿Acaso la misa no tiene siempre el mismo valor? Veamos algunos motivos teológicos litúrgicos del día domingo y como centro del mismo la Eucaristía. Hoy se ha consolidado ampliamente la práctica de fin de semana, entendido como tiempo semanal de reposo, de descanso, realizando distintas actividades. No está mal, pero para los cristianos el domingo es el día del Señor resucitado y el día del encuentro del Señor en la comunidad cristiana. El Papa San Juan Pablo II, en su hermosa carta apostólica Dies Domini, Día del Señor, nos dice, hablando del día domingo: primero, es el día de Cristo Luz. Cristo, con su resurrección, nos ilumina y nos da la esperanza de nuestra propia resurrección. Hoy más que nunca precisamos de esta luz en medio de tantas ideologías que van contra la vida y de tanta corrupción e injusticias que vivimos en muchos medios públicos y privados. En segundo lugar, es el día del don del Espíritu. Era también domingo cuando 50 días después de Pentecostés, el Espíritu, como viento impetuoso y fuego, descendió con fuerza sobre los apóstoles, reunidos con María. Cada domingo la Iglesia conmemora y agradece este don del Espíritu para ser continuadora, fiel del legado que ha recibido de Jesús. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a todas las criaturas. Quien crea y se bautice se salvará, pero quien no crea se condenará. Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado: como el Padre me envió a mí, y yo también los envío a ustedes. Al decirle esto sobre ellos, y añadió, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y retenidos a los que ustedes se los retengan. Es también el día de la fe.
Por esas dimensiones que lo caracteriza, el domingo es por excelencia el día de la fe. Mediante la recitación del credo en la misa, renovamos nuestra adhesión a Cristo y a su Evangelio. Asumimos y reactualizamos nuestro compromiso de ser y de vivir como discípulos y discípulas del Señor. Es un día irrenunciable. Se comprende así porque es un signo profético en esta sociedad que endiosa la producción del tener más y así disfrutar de todo, sin mirar si son valores o antivalores, de manera egoísta. Y también en este tiempo de la pandemia se ha desvalorizado un poco el día domingo por no participar presencialmente a la Eucaristía. Y el domingo es, ante todo, día conmemorativo de Cristo resucitado, que santificamos. Por todos estos motivos, el domingo es el encuentro con Dios en la comunidad cristiana, para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. De aquí surge que acudir a la comunidad en comunidad es fidelidad a una comunidad al que pertenecemos y al mismo Cristo, como miembro suyo. Recién hemos cantado el Salmo, vamos con alegría a la casa del Señor. Si en la Eucaristía decimos sí a Cristo, para seguir diciendo sí durante la semana. Nos retiramos de la asamblea, del encuentro con nuestros hermanos, para luego estar presentes entre nuestros hermanos. Por eso la participación en la Eucaristía dominical no es un simple cumplimiento de un precepto, sino un encuentro de fe con nuestros hermanos y hermanas, con quienes traemos nuestras alegrías y tristezas, nuestros dolores y sufrimientos, nuestros éxitos y fracasos, nuestros problemas y angustias, para presentarlos a Cristo y unidos a Él, ofrecernos para santificarnos solidarios, para sentirnos solidarios los unos con los otros, en el caminar de todos los días y constructores del reino de Dios en el mundo. Esta es nuestra misión como discípulos y discípulas del Señor. La Eucaristía dominical nos invita a dos encuentros: al encuentro de la palabra y al encuentro del sacramento de la Eucaristía. El relato de los discípulos de Emaús es significativo. La palabra de Jesús tiene un papel central con la experiencia del encuentro con el resucitado, al partir el pan. Después de haberlo escuchado, lo que en las Escrituras se referían a él, se les abrieron los ojos a los dos discípulos y lo reconocieron al partir el pan. Se dijeron uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Dios nos ha hablado y sigue hablando hoy, cuando estamos reunidos en comunidad. La palabra se expresa en forma dialogada. Dios nos habla, nos interpela, nos llama y estamos obligados a responder. A veces podemos hallarnos como los dos discípulos de Emaús, desalentados, frustrados, rebeldes por la corrupción existente, por las infidelidades o incoherencias de algunos miembros de la Iglesia, por las injusticias que sufrimos, por los problemas personales,
familiares, laborales o de otra índole que vivimos y ser indiferentes a la palabra de Dios. O al contrario, nos dejamos escuchar e interpelar por su llamado, infundiéndonos entonces luz y esperanza. Es bueno preguntarnos, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo salimos habitualmente de este encuentro? ¿Salimos reconfortados o indiferentes? ¿Salimos iluminados y deseosos de participar y vivir la Eucaristía? El segundo encuentro es estrictamente eucarístico. Cristo nos hace partícipe de su cuerpo y de su sangre y se da a sí mismo como alimento para el camino de la vida. Como nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado recién. El primer día de la semana nos reunimos a partir del pan. Y Pablo nos estuvo hablando y iba a marcharse al día siguiente. Prolongó el discurso hasta medianoche. Nos reunimos como cristianos para cumplir lo que el Señor nos mandó: haced esto en memoria mía. Como comunidad hacemos memoria agradecida del misterio pascual de Cristo. Lo asumimos, el misterio pascual de Cristo, y nos sintonizamos con Él, además de ofrecernos al Padre nosotros mismos junto con su Hijo. De esta manera, la Eucaristía va edificando la Iglesia como comunidad pascual del Señor. Si bien la comunidad reunida celebra la Eucaristía, sin embargo, es la Eucaristía la que hace la comunidad. En síntesis, no hay verdadera Iglesia cristiana sin Eucaristía. No hay comunidad cristiana plena sin la Eucaristía. Por eso, participar de la Eucaristía y vivir después incoherentemente en medio de la corrupción, engaños, envidias, rencores, violencia, no tiene sentido. Participar de la Eucaristía por un simple acto social o compromiso social no tiene sentido. Nuestra vida debería ser la puesta en práctica de lo que vivimos en la misa, siendo presencias vivas de Cristo en el mundo. Por ello, el precepto dominical debemos tomarlo, no de un modo legalista, sino como un compromiso con Cristo, que nos invita a compartir la palabra y su cuerpo y su sangre. Es una ayuda a nuestra debilidad y dejadez. Así como en la amistad, por ejemplo, cuando se nos invita a un aniversario o un acontecimiento importante, no nos dejamos llevar por el gusto o estado de ánimo, sino por la fidelidad y participamos al evento. La misma actitud debemos tener para la participación en la misa dominical. María, que fue la mujer del sí a Dios, constante y fiel a la escucha de la palabra de Dios, así como nos señala Lucas en su Evangelio, su madre guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón y también acompaña a su Hijo Jesús hasta el pie de la cruz, ofreciéndose con Él por todos nosotros, interceda para que deseemos y amemos escuchar la palabra de Dios y entregarnos dominicalmente a Dios, nuestro Padre, con Cristo Eucaristía como ella. Ser de esa manera
auténticos discípulos y discípulas de Jesús en la construcción del reino de Dios. Así sea.